La sensación de estar ahí es un tanto extraña, por no definirlo de otra manera. Se expone a la tumba en verdad con mucho honor, con mucho respeto. Hay una sala donde te exponen armas y uniformes militares que usó el coronel Chávez. Comienza un día más en Venezuela y hoy vamos a hacer algo que me parece de lo más raro, de lo más curioso. Es una sensación un tanto extraña estar aquí. Hoy vamos a visitar y documentar el mausoleo de Hugo Chávez, antiguo presidente del país de Venezuela, que estuvo en el mando desde el año del 99 hasta que falleció en el año de 2013. Me parece de verdad un sitio bizarro, un sitio muy extraño. Pues a pesar de que la gran mayoría de la población venezolana resiente a Hugo Chávez por el cambio radical que ocasionó en el país, en el territorio, y mucho más los cambios que ocasionó la persona que él dejó como encargada, el actual presidente Nicolás Maduro, se le tiene enterrado de verdad con mucho honor. Se muestra su tumba como si se tratara de un personaje que en verdad las personas admiran, veneran, aprecian y recuerdan con cariño. Clara muestra de esto son los murales que están justo en la entrada del mausoleo, donde están los restos de Hugo Chávez, con frases muy suyas: a despertarse, Chávez, eres el gigante invicto, Chávez, te multiplicaste en nuestros corazones, Chávez, te amo. El mausoleo, la tumba como tal, está ubicada dentro del cuartel 4F, que es una zona completamente militarizada, justo a un lado, a un costado del barrio popular 23 de enero, que son todos estos edificios, una colonia en la cual habitan miles y miles de personas. La entrada del mausoleo es protegida por militares y podemos observar que hay un fuego que siempre está prendido, prendido en memoria del expresidente. Y vaya, a pesar de ser una zona militar, funge como museo. Personas pueden venir a visitarlo. En la actualidad, por la situación actual pandémica, solamente durante la semana flexible, que aquí en Venezuela se funciona de una manera muy curiosa, ¿verdad? Es muy peculiar. Tienen la semana flexible y la semana radical, que la semana radical casi todo cierra, de verdad no hay movilidad, no hay cosas abiertas. La semana flexible es como salgan, ahora sí pueden hacer trámites, ahora sí, sí, de verdad, en semana radical no puedes hacer ni siquiera trámites, se paraliza relativamente. Y bueno, vamos a adentrarnos. Comprendo que este es un video, un reportaje que posiblemente a muchas personas de aquí no les guste que esté haciendo, posiblemente no les agrada que me encuentre en este sitio, pero es parte de la historia del país y considero que dentro de todo es sumamente interesante. Lo considero importante para habitantes de otros países poder ver algo así, que es una parte sin duda singular de la historia venezolana. Muy bien, pues ya estamos adentro. En el cuartel, en el mausoleo, se muestran las banderas de naciones hermanas, naciones aliadas, por así llamarlo. Toda esta edificación es como tal el mausoleo. Es muy grande, de verdad es enorme. Y antes toda esta edificación era para resguardar a los presidentes. Entonces, presidente que estuviera en turno en situaciones de riesgo, aquí se resguardaban, aquí dentro. Hoy en día todo esto funge como el mausoleo. Y a ver, esto me parece sumamente interesante. Tenemos este cañón que apunta hacia la ciudad de Caracas, ¿ok? De hecho me dicen que hacia allá es el Palacio de Miraflores, que es donde suelen fungir los presidentes, donde está fungiendo el presidente actual del país. Y bueno, este cañón todos los días se dispara a las 4:25 de la tarde en específico. Todos los días se dispara, todos los días se escucha fuertemente en los alrededores de esta zona, pues 4:25
4:25 fue la hora a la que falleció Hugo Chávez. Entonces es como en honor a él, en honor a recordarlo, que todos los días sin excepción, sin importar que sea sábado, domingo, todos los días sin falta, 4:25 de la tarde en punto, suena, revienta, explota para tenerlo en memoria. Esta antorcha que ve hacia la ciudad de Caracas nunca se apaga. De hecho, creo que con la cámara no se puede apreciar, pero en efecto, créanme, está más que prendida, funciona con gas y nunca se apaga, pues simboliza, o al menos pretende simbolizar, al alma del general Chávez, que según la ideología del ejército nunca se apaga, siempre está en llamas, siempre está presente. Podemos tener desde aquí arriba un vistazo, la verdad, muy impactante de la ciudad de Venezuela. Podemos ver las edificaciones, el Ávila a sus espaldas. Wow, de verdad un panorama bello, a falta de encontrar otro adjetivo para describirlo. Y bueno, ya pasando esta puerta es que se encuentra la tumba como tal, es donde descansan los restos del general Chávez. Así que entremos, ya desde este punto no puedo grabar, pero les platico, les converso lo que se vio ahí adentro. Pues al final sí me dejaron grabar, me dejaron sacar unas tomas, lo cual me es muy útil para poderles mostrar, poderles platicar. La sensación de estar ahí es un tanto extraña, por no definirlo de otra manera. Se expone a la tumba en verdad con mucho honor, con mucho respeto. Todo el tiempo hay 4 soldados cuidando los restos que reciben el nombre de húseres, y estos soldados se van turnando cada 2 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que cierra sus puertas el mausoleo. Ellos usan el uniforme de una batalla muy importante luchada por Simón Bolívar en 1821, llamada la Batalla del Carabobo. Es una de las posiciones más prestigiosas, representa un gran honor estar ahí cuidando los restos. También se hace mucha alusión a Simón Bolívar. De hecho, hay una pintura que muestra a Hugo Chávez cabalgando junto a Simón Bolívar, como por el bien de las naciones, como por la libertad. Y en el mausoleo no solamente es la tumba, no solamente son los restos, sino que hay diversas salas donde se exponen cosas de interés general. Hay una sala donde te exponen armas y uniformes militares que usó el coronel Chávez. De igual manera hay una sala donde te muestran logros. Por ejemplo, te exponen el Venesat, que es el primer satélite que salió de Venezuela hacia el espacio. Te exponen el proyecto Canaima, que es un proyecto en el cual le regalan computadoras, o bueno, regalaban más bien, porque el programa ya no funciona, pero regalaban computadoras a las escuelas públicas, que de hecho me cuentan que ese es todo un meme, o sea, que eso es todo como de humor coloquial, la computadora esta, que le representa vaya, diferentes cosas a muchos habitantes de Venezuela. Miren, de hecho este muchacho, el Ale, él tiene una computadora Canaima, ¿ok? La computadora, ¿y es una computadora funcional o...? Depende, porque ni el Minecraft puede jugar aquí. Ah, ¿de verdad? ¿Ni el Minecraft? No, el Minecraft yo no lo puedo jugar aquí. Y chequen acá, también me están enseñando, vaya, no nada más las computadoras, sino también la tablet. Entonces, esta es la tablet Canaima, miren eso. Ya bastante moderna la vaina, bastante... Esta ya está bastante usada, ¿no? Ya se le cayó al dueño. Y tiene aquí abajo sus puertos, tiene su cámara. De igual manera, debe tener cámara frontal. Sí, acá tiene la cámara frontal. Estas tablets se entregan a estudiantes universitarios, pero esta en particular, la familia que me está dejando grabarla, me dicen que la compraron. Vaya, es como normal y es como... Vaya, es algo que es parte del problema, que te regalan algo y luego lo quieres vender. Entonces lo que pasa es que mi hijo está estudiando, ¿no? Entonces me dan una tablet, me dan una computadora para que estudie, pero ¿qué pasa? Pues falta, ¿no? Para la despensa, falta para la gasolina, para la electricidad, para medicinas, etcétera. Entonces la acabas vendiendo y ahí pues se forma el ciclo vicioso. En principio es un proyecto bueno, pero a falta de otras cosas es que se vuelve en un proyecto pues no tan fructífero y que se vuelve en un ciclo vicioso. Pero sí, como ven, estas son las Canaima Tablet y Canaima Laptop.
Las dos contemporáneas, con el mismo logo. ¿Qué tal? Súper, súper interesante. Están expuestas también fotografías de él en mítines públicos y también aprendí datos interesantes que involucran al teniente Chávez. Por ejemplo, yo desconocía que la bandera solía tener 7 estrellas y después de su llegada se le pusieron 8 estrellas, pues un territorio más se incorporó al país, como que no había sido contemplado. También el escudo de Venezuela solía tener un caballo que veía hacia atrás y Chávez dijo, no, yo quiero que vea hacia adelante, entonces pusieron al caballo viendo hacia enfrente. Muchas frases dichas por él están expuestas de tamaño bastante grande y observación interesante, todo el tiempo durante tu visita eres acompañado por un militar o incluso por 2. No te dejan solo ni un momento y son muy estrictos en cuanto a dónde se toman las fotografías, de qué manera. A mí se me permitió la verdad bastante y el militar que me estuvo escoltando, él y la militar fueron 2, la verdad muy buena explicación, muy bien informados y sí, completamente se nota que tienen esta indicación de hacer que se vea de lo mejor, de decirte lo mejor, hacer que se vea bien, de posicionar de una manera positiva al general. Sí te das cuenta muchísimo que todo lo que te dicen, cómo te lo platican, están educados para eso, para que suene todo bien, que se posicione de una manera positiva. En definitiva, una sensación extraña la que causa visitar un sitio de esta índole, pues realmente uno se encuentra con diversas contradicciones y sobre todo con diferentísimos puntos de vista muy contrastantes cuando uno se pone a ver, se pone a comparar lo que tal vez se dice en las calles, se dice generalmente y lo que se ve en territorio militar. Por supuesto, no soy nadie para opinar y jamás lo haría. Yo solamente estoy en este lindísimo país de visita, pero sí diré eso, que me parece contrastante por no encontrar otro adjetivo. Gracias por haberme acompañado. Cuéntenme, ¿conocían de la existencia de este mausoleo? Yo sinceramente no me lo esperaba tan grande, tan elaborado. Créanme que he visitado muchísimos mausoleos alrededor del mundo y pocos son de esta índole. Una experiencia curiosa, extraña y que considero muy interesante en cuanto se trata de la historia de esta región del mundo. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.